¿No te ha pasado que sientes que tu vida es como un sueño? Que no vives, que ves pasar la vida, pero no vives, que estás dormido. Hace 14 años soñé que un alacrán me picaba. Cuando desperté, tenía un alacrán en el cuello. Me espanté, sentí que me moría. Además, se me había ocurrido irme a un pueblo, alejarme, para responder a la pregunta que me asfixiaba y que llevaba mucho tiempo tratando de entender. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde vamos? Mientras pensaba en todo esto me daba cuenta que no pasaba nada, que quizá el alacrán no me había hecho nada, pero lo que sí me hizo fue despertar. Podía escuchar de manera mucho más profunda. Es una cosa muy extraña de contar, de relatar, pero es así. Me asomé y me di cuenta que empezaba a amanecer, así que decidí salirme a la montaña. Y ahí empezó una lluvia muy ligerita, una lluvia que me ayudó a entender todavía mucho más ese momento. Y escuché cómo mis pensamientos se aclaraban, cómo entendía qué había pasado en mi vida, qué había sucedido, qué era lo malo, lo bueno. Podía entender claramente en dónde me había atorado. Y al mismo tiempo podía ver cómo una hormiguita iba caminando por un árbol y podía escucharla. Empecé a llorar. Era mágico ese momento, un momento que quería atesorar. Así que decidí regresar a la ciudad y poner en prueba eso que había descubierto. Quería ver si solamente era un momento bonito o si realmente había despertado. Regresé y empecé a tener contacto con la gente. Y me di cuenta que ponía atención, que no me dispersaba, que estaba ahí, que los escuchaba, que los veía, que no estaba ansioso, que no quería salir corriendo. Así que decidí renunciar a los trabajos que no me daban más que dinero. Pero cualquier trabajo, así te paguen muy bien, si tú no estás a gusto, te estás engañando y estás perdiendo el tiempo, este tiempo maravilloso de vivir. Así que abrí mi empresa, Apaga las Voces, y le puse ese nombre como un mantra, Apaga las voces, como una manera de acordarme que apagando las voces había despertado. Con Apaga las Voces empecé a hacer lo que me hace sentir vivo, contar historias, escribir, sea como sea, con una pluma, con una cámara, con un pincel o con un instrumento, pero escribir, contar historias. Así que empecé por contar algunas historias que tenían que ver con esto que me había experimentado, que me había pasado. A la mitad y breve entre todos los mares, voy corriendo y nací. Y después fui inmediatamente a entender otra historia que era un pendiente en mi vida y que tenía que ver con mi historia de niño. Pero ya sin juicio, sin temor a pelearme con mi padre, fui a enfrentarlo. Come on, baby, light my fire. Descubrí el poder del perdón, que no solo son palabras, que no es una teoría, es realmente un acto que te deja libre, pero más aún te hace evolucionar. Es que si entendiéramos eso, hasta lo haríamos por conveniencia. Dejar atrás todo eso que te molesta y seguir adelante. Pude darme cuenta el poder que tiene contar una historia personal. Abrazaban a mi padre en cada función. Querían acercarse a él. Pero al mismo tiempo la gente abrazaba su historia. Me llegaron mensajes de gente que después de ver este documental se reconciliaban con su padre. Y eso era algo mágico, era algo de lo que había dejado ese despertar que había encontrado unos años antes en la montaña. Pero, tristemente, me empecé a alejar. No sé exactamente porque no hay un momento en el que sepa dónde me empecé a alejar, pero poco a poco me empecé a alejar otra vez. Dejé entrar una duda y entró un ejército de pensamientos. Otra vez empecé a caer en este ritmo, en este andar de aquí para allá.
hasta el grado de sentirme otra vez dormido. Es más doloroso y más triste cuando se supone que estás consciente volverte a dormir, porque además me juzgué inmediatamente, me llené de culpas y eso me hacía sentirme aún todavía más dormido, como un zombie sin vida. Pero me di cuenta. Es muy difícil darse cuenta. Darse cuenta ya es el inicio. Es el inicio de que puedas cambiar. Darse cuenta es quizá entender que el que está mal no es el de allá, sino tú. Darse cuenta es aceptar que algo no está bien. Y yo lo acepté. Así que empecé nuevamente los ejercicios para entender qué sucedía. Y regresé a mis trabajos de mente, cuerpo y corazón o espíritu, como me había enseñado mi padre, que parece un Sócrates, que anda por la calle, que le regalaron el antídoto de la fantasía sin máscaras. Yo eso pensé que era una maldición y ahora sé que es todo lo contrario. Regresé entonces, poco a poco. Ahora la montaña la tenía que traer acá. Ahora no fueron solamente unos días de silencio, fueron muchos días de apagar las voces, de volver a escuchar, pero lo más mágico y lo más maravilloso es que todo está ahí, en el silencio. Apenas te callas un rato y empiezas a oír todo y a entender. Y regresé. Estoy absolutamente convencido que es maravilloso vivir, pero es aún mejor despertar. Porque hay mucha gente que está muerta en vida, que parece que están vivos, pero no lo están. Y siguen ahí, yendo de un lugar a otro. Y lo entiendo, es muy complicado, pero es parte de un proceso que si logras superarlo, despiertas de otra manera, quieres comerte el mundo. Así que vivir siempre será muy importante, pero despertar y hacer todo por llegar ahí debe de ser tu vida, tu trabajo. Me encanta este momento en el que cualquier persona se puede convertir en el protagonista de su historia y comunicarlo al mundo. Solo es cuestión de atreverse, de tener el valor, de callar las voces y entregarse. Así es que atrévete a contar tu historia, seguramente puede cambiarle la vida a alguien, como seguramente a ti te cambió la vida una historia. Atrévete a contarme a mí y contarle al mundo. Yo me atrevo, porque me encanta estar despierto, me encanta decir que tengo poco tiempo de vivir en el presente. Así que atrévete a vivir en el presente. Al final de la noche, tú